Egunon Berriro. No es la primera vez que el Hospital de Santiago llega a esta Cámara a lo largo de la presente legislatura. Con él iniciamos la legislatura con una moción malograda que presentó la Plataforma por la Defensa del Hospital General de Santiago y la Sanidad Pública, y con la comparecencia de los trabajadores de dicho hospital solicitada en aquellos días por el Partido Nacionalista Vasco, Ezker Batua y nosotros mismos. El proyecto de Hospital Universitario de Álava, la reordenación sanitaria en el Herrialde y el peligro de desmantelamiento del Hospital de Santiago, el riesgo a la privatización y externalización de servicios de Osakidetza, ya habían marcado la precampaña electoral de aquellos comicios municipales y forales que dieron esta Cámara, la composición de esta Cámara. Por aquel entonces, tanto el PNV como Ezker Batua, como EH Bildu, nos mostramos muy críticos con el proyecto del gobierno del Patxi López para Araba. En esa lectura crítica se enmarcó la solicitud de comparecencia a la que he hecho referencia al comenzar, la de los trabajadores del Hospital de Santiago. En esta casa, los trabajadores del hospital ponían sobre la mesa su temor, ahora confirmado, a que se fueran a privatizar y externalizar servicios de categorías no sanitarias como lavandería, limpieza, cocina, etc. Y en aquellos días, los trabajadores y la plataforma recibieron el apoyo de los tres grupos antes mencionados. Es más, les confieso que mientras preparaba la intervención de hoy, pues estuve leyendo no solo de aquí de Juntas, sino de otras instituciones, las intervenciones que los diferentes grupos hicimos al respecto, y estuve a punto de hacer un copia y pega del discurso de Gorka Urtaran en el Ayuntamiento. Salí de aquí y leerlo íntegramente, porque la verdad es que fue un buen discurso, un discurso baldío, se ha demostrado, pero un buen discurso en su época, en su momento. En él mantenía que el Hospital de Santiago tenía que mantener todos y cada uno de los servicios que venía prestando. Hoy en día el hospital ha visto reducido bastantes especialidades. Hablaban el señor Urtaran y también la señora Marencho Arruabarrena en esta casa de la necesidad de una reordenación sanitaria, sí, pero de abajo arriba y con el consenso con todos los profesionales. Hoy hablamos de la privatización de la lavandería del Hospital de Santiago, realizado sin avisar y sin negociar, con nocturnidad y alevosía. Eso sí, ahora no gobierna el señor López, sino Urkullu, y donde manda el capitán. Nosotros no hemos cambiado, seguimos pensando lo mismo que entonces y seguimos defendiendo el empleo de calidad y público. Y por eso nos oponemos a la privatización llevada a cabo con el servicio de lavandería del Hospital de Santiago. Y por eso presentamos esta moción, para exigir desde Araba al gobierno vasco que revierta los pasos dados. Por otro lado, con el segundo punto de la moción, queremos mostrar nuestro malestar, por enésima vez en esta legislatura, con el uso torticero que de la empresa Indesa se está haciendo para destruir empleo público y cambiarlo por empleos precarizados. Existen otros caminos para la inserción laboral de las personas con diversidad funcional y, sin duda, impulsar y superar la LISMI es una de ellas. Pero no es ético ni moral utilizar a estas personas para destruir empleo digno y pervertir de este modo la palabra inserción. No nos engañamos, somos conscientes de que esta moción está abocada al fracaso, pero tampoco nos resignamos a quedarnos callados y creemos que ante esto, desde Araba, tenemos que mostrar nuestro malestar y tenemos que exigir que no se siga adelante con esos planes. Mira, entono el mea culpa porque saqué Indesa y entonces todo el mundo ha hablado de Indesa cuando la moción habla de la lavandería del Hospital de Santiago. Que no es que yo tenga miedo de hablar de Indesa, yo creo que llevo toda la legislatura detrás del tema y no me avergüenza decir que apoyo Indesa y creo que es un proyecto recuperable. Y lo importante es eso, que para mí es un proyecto recuperable, que hacia donde se la está llevando no es a donde la llevaríamos nosotros. Aquí hablo de la responsabilidad del gobierno vasco, sobre todo, porque se insta al gobierno vasco a que no haga. Y cuando hablo de precarizar el trabajo, y esto va por el señor del Partido Popular, hablo de precarizarlo en relación a... O sea, usted podrá considerar que los trabajadores de Indesa trabajan muy bien comparado con no sé quién, pero es que yo hablo con un caso concreto.
con los trabajadores de Osakidetza de la lavandería del Hospital de Santiago. Compáreme cuánto ganaban los trabajadores del Hospital de Santiago, cuál era la jornada laboral de los trabajadores del Hospital de Santiago, cuáles son sus condiciones laborales dentro de la lavandería del Hospital de Santiago con las de Indesa. Y dígame si el trabajador que va a lavar las sábanas de las camas del Hospital de Santiago cobra menos o cobra más. Si se ha precarizado el trabajo o no se ha precarizado el trabajo. Esa es la clave del asunto. O sea, las condiciones laborales han mejorado con el convenio. Bien, vale, perfecto. Hábleme de Indesa todo lo que quiera. Pero la historia es que antes de que llegasen los trabajadores de Indesa a lavar la ropa del Hospital de Santiago, allí ya había unos trabajadores. Esto es como cuando llegaron los conquistadores españoles a América, que ya había personas viviendo allí. Pues esto es lo mismo, había unos trabajadores allí. Y esos trabajadores se han quedado sin trabajo. 17 se van a la calle. 17. Los fijos no, pero los 17 se van a la calle. Y esos cobraban más y tenían mejores condiciones. Que la pregunta es, ¿por qué no, cuando hay una vacante en un empleo público que puede ser cubierto por una persona con discapacidad, no se la contrata? ¿Por qué la limpieza de la Diputación o de las Juntas Generales no la hacen funcionarios con diversidad funcional? Y lo tienen que hacer a través de Indesa. ¿Por qué? Contesten a esa pregunta, porque esa es la verdadera cuestión de esto. ¿Por qué Indesa no prepara a trabajadores que puedan hacer el trabajo en las mismas condiciones que un funcionario, por ejemplo? Porque resulta que mucho del trabajo que desarrollan los trabajadores de Indesa lo hacen en empresas, para instituciones públicas. Lo de externalizar, privatizar, bueno, ya estamos acostumbrados. El juego del lenguaje ya estamos acostumbrados. Pues cuando interesa es externalizar, cuando no es simplemente una conversión. No voy a entrar a eso, porque con los trabajadores de Indesa, y con Indesa es cierto, yo reconozco, me pierdo, no sé si es pública o es privada. Sí, se gestiona desde lo público, se le da dinero público, pero a la hora de la verdad la reforma laboral les entra de lleno, las condiciones de los trabajadores se basan en la empresa privada. Entonces, depende de a qué lado nos situemos, ¿es pública o es privada? Sí, es una entidad pública, pero las condiciones de los trabajadores, al menos, de entidad pública tienen poco.